Esta reflexión que voy a hacer, mis queridos amigos, para mí mismo, diría Américo Goyo, me resulta compleja, porque yo he sido candidato a alcalde de Maracaibo para las elecciones el 10 de diciembre y salí a buscar votos desesperadamente porque quería que mi posición ganara la alcaldía. La gente tomó una decisión, una porción de la gente, esa porción de la gente hizo falta para poder ganar, pero la gente tomó una decisión y eso hay que respetarlo. Fue la decisión de la gente. Esta mañana acá, Henry Falcón dijo algo que me incomodó y quiero reflexionar sobre esto. Henry Falcón dijo: el que no vote por mí, vota por Maduro, metiendo en el saco, o diría yo, descalificando la posición de un sector de la población, incluyendo a la Mesa de la Unidad Democrática, que ha decidido no participar en el proceso electoral bajo los argumentos de las condiciones electorales y de que la elección haya sido convocada por un organismo ilegal, que cosa que a mí me parece irrelevante porque esa Asamblea Nacional Constituyente no existe. Pero yo creo que Falcón, que anda buscando votos, no tuvo necesidad de entrompar a la gente de ese modo, porque no es verdad. No es verdad que los que voten, que los que se abstengan militantemente, argumentativamente, están votando por Maduro. Yo creo, Henry, que aquí se te chispoteó. Yo creo que la gente que es diversa, la que no va a votar es diversa, no todos piensan iguales. Unos piensan que va a venir un golpe de Estado de una fuerza internacional, otros piensan que va a venir un golpe de Estado interno de los militares venezolanos, otros piensan que no se puede participar bajo esas condiciones. Yo diría, hay otros que pensamos que no se le puede dar la espalda a la comunidad internacional, a quien le pedimos auxilio, SOS, frente a lo que está pasando en Venezuela, cosa que no pueden solucionar los venezolanos. Lo que está pasando en Venezuela no la podemos solucionar los venezolanos solos. Porque basta ver la historia latinoamericana de las democracias latinoamericanas, comenzando por la venezolana, Henry. En Venezuela, cuando funcionaban las instituciones, para bien o para mal, funcionó el mecanismo institucional y el fiscal acusó, el Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de aquella época aprobó el antejuicio de mérito, el Congreso de la República lo destituyó y Carlos Andrés Pérez, presidente constitucional de Venezuela, fue preso. Y, Henry, en Argentina gobernaba un señor llamado De la Rúa y hubo una manifestación humana de 200.000 personas que rodearon el Palacio de Gobierno en Argentina y De la Rúa salió en helicóptero y renunció a la presidencia de la República. En Perú acaba de ser acusado el presidente de corrupto y no le quedó más remedio que renunciar o el Congreso lo iba a destituir. En Brasil, Henry, apenas anoche funcionaron las instituciones del Estado brasileño y el Tribunal Supremo de ese país decidió meter preso al hombre que está ganando las encuestas y que podía haber sido presidente si hubiese llegado a la elección. Pero cometió delitos abiertos de corrupción. Le regalaron un apartamento, un apartamento de playa y se le probó eso y 5 casos más. Y por eso Henry, por eso Lula da Silva fue defenestrado y va a parar con sus huesos a la cárcel, por lo menos la ley dice 12 años o la sentencia dice 12 años. En Venezuela, en el año 2014 hubo un movimiento que yo no apoyé, que se llamaba La Salida. Y en el año 2017 hubo otra movilización.
No apoyé porque yo no creo, aunque la he practicado, aunque lo he hecho, porque el que está aquí también ha cometido errores. El que está aquí no está hablando a partir del que no comete errores, no. Aquí el que está aquí está hablando de su propia experiencia y de su propia vivencia. Aquí salieron en el 2014 un montón de gente a la calle a pedir la renuncia del presidente. Y hubo más de 45 muertos. Y un montón de gente para el exilio, y un montón de gente para la cárcel, y un montón de militares presos. Aquí, en el año 2017, la gente salió a la calle, no a tumbar el gobierno, porque el gobierno lo tumban los militares, pero así a pedir que se respetara el derecho del pueblo a tener un revocatorio. Y hubo como 145, 150 muertos, Henry. Por lo tanto, eso de que los venezolanos tenemos que solucionar nuestros problemas entre nosotros no es tan fácil, porque el gobierno dispara, porque el gobierno no atiende el reclamo popular, porque el gobierno se hace oído sordo de cosas tan elementales como el hambre de la gente que se está viviendo en las calles de Venezuela, como la falta de medicamentos, Henry, que se vive en las calles de Venezuela, y la gente se desespera y le pide al gobierno que solucione, y el gobierno no soluciona. ¿Por qué no soluciona el gobierno, Henry? Porque es una política de Estado, chico. Es una política de Estado que la gente se vaya porque al gobierno le conviene, que la disidencia y que los más preparados se vayan porque se queda la gente que no puede defenderse dentro del territorio y eso les garantiza a ellos gobierno a largo plazo. Les garantiza que el poder militar asusta a los mayores y los mayores no salen a la calle a dar la pelea como lo hacen los jóvenes porque la represión es muy brava y los disparos matan. Aquí, Henry, están pasando demasiadas cosas, y yo aspiraba de usted escuchar otras cosas, pero decir que los que no van a votar por usted están con Maduro o están votando por Maduro es una mentira del tamaño de una catedral y de una catedral grande y no habla bien de usted, que debería andar en las calles de Venezuela convenciendo a la gente de que usted puede ser el articulador de lo que está pasando, de lo que piensa el mundo sobre lo que pasa en Venezuela y de una actuación interna de los ciudadanos. Probablemente eso ayudaría a que usted ganara votos. Probablemente eso fortalecería su opción electoral. Pero la gente sabe, Henry, varias cosas. Primero, que el mecanismo del carné de la patria es la suprema trampa electoral que va a obligar a los opositores a votar por Maduro, porque si no pierden la pensión o pierden la bolsa de comida y en Venezuela hay hambre. Y cuando la gente tiene hambre, piensa con el hambre, Henry. Por lo tanto, tú no tienes ninguna opción en este momento de ganar esa elección, a menos que tú te conviertas en un fenómeno como fue Chávez en el 98, que sumó tanta voluntad y tanta voluntad y tanta voluntad que le ganó la elección a la guanábana Adeco Copellana. Pero el país va en una dirección y necesita de nosotros, los dirigentes políticos, que demos una respuesta hacia el horizonte. Y la respuesta, por lo menos desde mi ángulo, Henry, es que la crisis venezolana no la resolvemos solo los venezolanos, que necesitamos el concurso de las naciones del mundo para que bajo los mecanismos de la presión este gobierno corrija el rumbo y acepte que existe una constitución, la respete y con esa constitución y con la ley respetando vayamos a una elección libre, democrática y plural. Decía esta mañana mi querido amigo Carlos Raúl Hernández, pero no se le puede pedir a una dictadura que te dé condiciones. Estoy de acuerdo, es difícil pedirle al dictador. Por eso el mundo nos está apoyando, porque el mundo sabe que a un gobierno como el venezolano, a un gobierno autoritario que no respeta la ley, hay que presionarlo para obligarlo a que respete la ley. Por eso, desde aquí, desde mi humilde puesto de trabajo, yo pido respeto, a partir de mi aprendizaje, a la gente que ha decidido no participar, no hacer comparsa,
no hacer comparsa, sino exigir que haya una elección que se pueda ganar, que se pueda perder, pero que se pueda probar que fue justa y que fue limpia. Y eso no es lo que vamos a tener, Henry, el 20 de mayo. Eso no lo vamos a tener los venezolanos el 20 de mayo. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández